Arratsaldeon. Ja hasiko gea arratsaldeko saioko hitzaldia eta mahai-inguruaren txanda. Pixkat egingo dizuet berdina, bai, ze programazio izango den, denek argi ukitzeko. Hasieran, orain 4:00 hitzaldi marko bat izango da, emango du Manolo Martínez Toranek, dala Valentziako Unibertsitate Politeknikoko Artisautzako katedrako koordinatzailea, hementxe dago. Horita gero Idoia Kuestak bere interbentzio izango du, eta hoita gero ingo dugu kafe labur bat, bale? Ze azkenean pisutsua izaten da askotan. Kafea eta gero Maria Ruiz Atelier Meletikan parte hartuko du, eta gero Maria eta gero Yolanda Sánchez Ardikotik. Eta gero guztiak mahai inguru bat egingo dute, Manolo Martínezek moderatuko duena, eta bertan ere parte hartuko du, eta gehituko da Verónica García, Arbasoko artisau elkartearen ordezkaria. Comentaba que va a haber ahora, como es el mismo formato de la mañana, una ponencia marco donde Manolo Martínez Torán, de la Universidad de Valencia y coordinador de la Cátedra de Artesanía, nos va a explicar pues un punto de vista mucho más global de lo que es el sector. Después de Manolo intervendrá Idoia Cuesta y después haremos un breve café, otra vez de 15 minutos de reloj. Después del café intervendrá María Ruiz de Atelier Mel y después de María Ardico, Yolanda Sánchez de Ardico. Ya a las 7 haremos la mesa redonda como hemos hecho a la mañana y lo moderará Manolo. Y sí que vamos a pedir la participación y se incorporará Verónica García, que es la representante de la asociación Arbaso. Ese es el plan. Entonces, ahora, listo. Manolo ya empezará con su ponencia y mientras tanto, como hacéis que no lo veis, yo voy a ir poniendo la presentación, ¿vale? Hola a todos. Igual lo tienes sin encender, ¿eh? ¿Ya está? No. Bueno, ¿ya se me escucha? Venga, que lo vamos a conseguir. Oye, disculparme, porque es que acabo de llegar, no sé si me habéis visto ahí con la mochila y tal aterrizando. Se llama The Hybrid, un PowerPoint, con un montón de cosas que hay por ahí y tal. Bueno, me alegro de estar aquí porque ya a las 8:30 estaba yo dando clase. A las 8:30 estaba yo dando clase en la universidad y ese foco ahí me ha impresionado. Qué bueno. Sí, me voy a quitar un poco aquí y tal. ¿Necesitas ayuda? Lo verás en la raíz. Baja por aquí. ¿Pero cuál es? No, aquí. Ay, sí, perdona. Pensaba que ya estabas. Baja del todo, no está en carpetas. Está en el raíz. Y a ver, uno que empiece por T. Baja un poquito más. The Hybrid Workshop. Vale, ese es. Bueno, para los que no me conozcáis, hay algunas caras conocidas. Es estupendo que haya caras desconocidas porque uno de los grandes problemas de los encuentros de artesanía en los que voy últimamente es que siempre vamos los mismos. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me gusta es de hablar de cosas distintas y con un público... ¡Ay, muchísimas gracias! Y con un público un tanto heterogéneo. Es decir, aunque veo que muchos de vosotros me han dicho que sois artesanos. Y es una maravilla. Bueno, ya empezamos la presentación. Bueno, soy Manolo, para todos vosotros, y es verdad que dirijo... Mucha gente me dice, me lo habéis preguntado, y esto de una cátedra de artesanía, ¿verdad? ¿En qué consiste, no? Y aparte, curiosamente, además, yo estoy en una universidad que es politécnica, o sea, es decir, estoy rodeado de ingenieros, aunque sí que os puedo decir que tengo
la gran suerte de tener una carrera de Bellas Artes, o sea, un grado de Bellas Artes. Bueno, aparte, ahora es todo como muy moderno porque hay muchísimos, se han multiplicado los grados como setas. Entonces, bueno, tenemos el grado de Restauración y Conservación del Patrimonio, tenemos el grado de Diseño y Tecnologías Creativas, porque es verdad que cada vez más hay que pasar por el rol de la tecnología. De eso hablaremos, ¿vale? Y hablaremos luego en la mesa redonda, ¿verdad, chicas? Que nos lo hemos estado organizando, ¿eh? No pensáis que venimos aquí de... luego también está el propio grado de Bellas Artes, pero luego han surgido grados como en arquitectura el grado de diseño de interiores en mi universidad, con lo cual el tema del diseño está muy presente. ¿Qué es lo que sucede conmigo? Bueno, pues más o menos mi relación con la artesanía, aunque es muy primitiva, pues yo soy diseñador industrial, entonces mi relación como diseñador de producto con talleres pues viene prácticamente desde que era casi un estudiante, ¿no? Porque empiezas a intervenir con gente que te puede hacer cosas, una parte de un prototipo, una parte de una pieza. Bueno, más que un prototipo son cosas que realmente pueden funcionar, ¿no? O pueden servir para algo. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, evidentemente, pues tratas de desprenderte de esa parte de lo que representa la seriación, con todas sus virtudes, que también las tiene, y con todas sus dificultades, hasta que llega un momento pues que evidentemente pues uno tiene que dirigir más sus esfuerzos por un lado o por otro. Y en el 2011 tengo aquí esto lo voy a contar un poco de batallita, pero voy a ir rápido, ¿eh? O sea, decir que lo que pasa es que me habéis dado casi una hora, ¿no? Para charlar, madre de Dios. ¿Queréis que me ponga una alarma? Bueno, déjalo. Que alguien me avise cuando llegue, me vas avisando, te quedan 5 minutos y diré, ostras, si me falta la mitad de la presentación. Espero que no, porque luego las ponencias son mucho más enriquecedoras las que vienen detrás de 3 chicas estupendas. Entonces, mi relación con la artesanía ya un poco más seriamente viene de 2011, en la que recibo una ayuda me imagino que sabéis lo que es Fundesarte, ¿eh? Veo que no hay caras de Fundesarte por aquí. Y entonces, bueno, pues Fundesarte, entonces, en aquella época, que hay que recordar que Fundesarte nace como fundación para la innovación en la artesanía. Innovación en la artesanía. O sea, un tema muy interesante. O sea, no es una fundación somos los apoyadores de los gremios, ¿no? O somos una fundación de la promoción de la artesanía. No, es fundación para la innovación de la artesanía. O sea, nace de una forma muy interesante, ¿no? Y si conocéis a Lala de Dios, es la época, yo conozco a Lala precisamente de aquella época y tal. Y había una estructura, o sea, había gente en la estructura de la... No me quiero perder con lo de Fundesarte, pero yo me acuerdo que había hasta una galería donde yo llego hasta a comisariar una exposición. En esa galería que había varios técnicos, o sea, estaba la parte de arriba, ¿no? Si os acordáis, estaban los técnicos y abajo había una sala de exposiciones, o sea, era un contexto que ojalá se pudiera haber vuelto a recuperar, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, Fundesarte tenía unas ayudas para la investigación. O sea, imagínate qué tristemente cómo las cosas involucionan en este país, ¿no? Bueno, pues me saco y entonces hago un estudio que yo tenía una pretensión muy interesante porque entonces estaba trabajando en otros ámbitos sobre una cosa que se llama la ciencia prospectiva, o sea, es decir, mirar el futuro. No mirar con una bolita, porque esto tú te vas por el mundo del fashion y tal, y hay muchos que nacen por ahí. Ahora se lleva, hacen así, ¿de dónde viene el viento? Pues resulta que el futuro se puede estudiar. Y entonces, bueno, hay futurólogos, por ejemplo, muy interesantes que han intervenido en el mundo del cine y han acabado siendo grandes asesores de centros de investigación y de gobiernos como el norteamericano. Aunque no les sirva para mucho, pero bueno, para mirar el futuro, ¿no? En los países, por ejemplo, del norte, véase, por ejemplo, Finlandia, pues una ciencia que te permite mirar mucho hacia el futuro. Bueno, entonces después de este rollo digo, yo quiero estudiar qué es lo que puede pasar con la artesanía en el futuro, ¿no? Y entonces hago un estudio que luego al final, curiosamente, se acaba publicando en 2017 en Design Journal, en inglés, como un artículo de referencia. Tiene que pasar tanto tiempo. Esto lo cuento porque lo que va a venir aquí que voy a contar tiene relación con eso, ¿eh? Es decir, que
Bueno, en estos momentos, ¿qué soy? Bueno, pues soy profesor, me he acreditado ahora por la NECA, en octubre defiendo mi cátedra. No la cátedra de artesanía, defiendo mi cátedra como oposición, ¿eh? O sea, decir, que ya tengo todos los números para ser catedrático y cobrar un poquito más. O sea, decir que acabar, digamos, con un poco la pensión y poder retirarme si quiero antes, ¿no? Y tal, pero no, es más que nada pues porque al final si estás profundizando, trabajando en algo, pues eh, la función pública y más las universidades no te reconocen nada de nada. O sea, es decir que entonces nadie te pone una medallita, te da nadie en la espalda. Seguramente a lo mejor me hacen un homenaje cuando me jubile o me prejubile, porque también está uno pensando si dedicarse a otras cosas, que también están bien, pero por el momento no. Entonces, bueno, llevo en la universidad, bueno, yo hice Bellas Artes. O sea, hay mucha gente que piensa que yo soy ingeniero. Yo hice Bellas Artes en un momento histórico donde en las universidades españolas todavía no existía la figura del diseño. Ahora, curiosamente, es un tema interesante porque se ha aprobado o se va a aprobar en la nueva ley de reforma universitaria como un área de conocimiento. Atentos. Pero bueno, y entonces pues me va interesando esto del diseño desde entonces. Entonces, bueno, ¿dónde me conocéis? Pues a lo mejor alguno ha escuchado un podcast que tengo. Mira, levantáis la mano, qué bien. Oye, me alegra más. Y cuando me escriben y me dicen, oye, Manolo, me ha encantado, ¿no? Lo que has contado en los últimos podcasts. Bueno, voy a contar, no sé, lo que cuentas es precisamente mis contertulios, ¿no? Porque trato, de que sea un poco en formato de conversación, ¿no? Es decir, quien ha estado con vosotros, Ramón, ha estado conmigo. Bueno, ahí te veo a Idoia, que está con sus líos de la presentación, luego que también. Y tal, he sido de las últimas. O sea, es decir, que hay mucha gente que está metida en ese... ¿Por qué? Porque me interesaba desde la cátedra tener un instrumento para llegar a mucha gente. Y sobre todo, un instrumento que permitiese que la mayoría de vosotros estáis todo el puñetero día metidos en la soledad. No, voy a intentar ser positivo, ¿vale? En el taller, y muchas veces pues es verdad que venir a eventos como este, que hay que venir, pues se te hace un poco cuesta arriba, o sea, reconocerlo, o sea, no me pongáis cara de tal, sino que cuesta, esas cosas cuestan. Entonces, lo de Mahoma, ¿no? Y la montaña, pues llevo el podcast y la voz de mis contertulios para tocar un tema en el espacio que tenga más cercano, ¿no? Y lo escuches cuando quieras, ¿no? Que esa es la parte buena que tiene el podcast. Creo que estamos tocando temas que resultan de interés, o sea, decir que es verdad que hay veces que vienen perfiles interesantes que han sido premios nacionales de artesanía, pero luego también trato de traer perfiles de gente joven, ¿vale? Que están, por ejemplo, emprendiendo en la artesanía, tanto como una forma de expresión como también como algo importante, ¿no? Como relevo generacional, que quieren ganarse el dinero y emplearse en la artesanía. Y esto es un punto también importante, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y qué pasará, no? Bueno, lo hablaremos, no sé si lo habéis hablado esta mañana, pero también a lo mejor vamos a hablar de eso luego. No lo sé. Bueno, estoy metido en el Ayuntamiento de Valencia. Valencia es la capitalidad del diseño, pues consiguió montar un consejo de asesoramiento para las concejalías. Y entonces, bueno, pues estoy un poco en representación un poco por el trabajo, también el esfuerzo que se hace. Y yo siempre que me presento ahí en el órgano del ayuntamiento, hablo del diseño artesanal y de la importancia que también tiene la artesanía en la vida de nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy ahí intentando, aunque es difícil, la política, ya sabéis que no genera unos reactivos que a veces no son los mejores, pero bueno, estar ahí y dar un poco tu visión de las cosas, etcétera, etcétera. A veces que les duele el oído, hay otras veces que no sé si me comprenden, pero bueno, estar ahí hace que puedas construir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algo cuando tú hablas del asociacionismo o las formas de ver la artesanía dentro, digamos, de lo público, creo que tendríamos que también tener otro tipo de miradas de las que habitualmente hemos dado a lo largo de los últimos años, ¿no? Y bueno, pues la cátedra la tengo en marcha desde el año 2021. Es una cátedra que yo ya desde el año 2012, yo vengo trabajando con mis alumnos con el tema de la artesanía. Y me dice, bueno, una carrera de diseño industrial, ¿no? Y dices, ¿y por qué la artesanía? Digo, pues mira, yo siempre les digo porque me lo preguntan ellos. ¿Por qué coño nos das, te lo dicen así, ¿por qué coño das el tema de artesanía si nosotros somos industriales, ¿no? Diseñadores industriales? Digo, pues mira,
Primero de todo, porque yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la artesanía es saber la cercanía, por ejemplo. Eso es un punto importante. Y yo lo digo como diseñador. O sea, es decir, el que tú tienes una unidad o varias unidades productivas que son cercanas. O sea, yo les digo, tú cuando te vayas a una empresa, vete tú a saber quién es el que decide. Con lo cual, tenemos una conexión con un grado de inmediatez tremendo, porque tienes en una persona, tienes el que comercializa, bueno, el que busca los clientes, ¿eh? O los encargos. El que prepara todas las cosas, ¿eh? Desde buscar los materiales, los proveedores si les hace falta, etc. El que se pone a currar como un cochino, perdona la expresión, ¿vale? El que produce, ¿eh? El que lo deja todo preparado, encima hace acciones de logística, porque lo tiene que enviar a lo mejor a algún sitio, empaquetar, ¿ve? Pensar en el packaging que tiene que tener eso, etcétera, etcétera. Y luego incluso es tan tremendo que a veces se lo lleva hasta el cliente en sus manos, ¿vale? Con lo cual, digamos, tienes en una persona concentrado todos los saberes y todos los haceres, ¿no? Y es algo que es dificilísimo. Y te digo, eso en la industria no lo tienes. Cada uno asume su rol, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otro aspecto también histórico, y es que el diseño se ha aprendido, y esto nos lo ha demostrado la historia, se ha aprendido muchísimo mejor en unidades de producción local y tranquila. O sea, es decir, el Bauhaus, por decirlo de alguna manera, los talleres no eran talleres industriales, eran talleres artesanales. Y luego ya para rematarlo está el tema de la importancia de hacer las cosas por uno mismo, ¿vale? Y que el aprendizaje de un diseñador se construye con las manos también. Es verdad que ahora hay mucha herramienta que permite facilitar las otras cosas que no es hacer con las manos, pero los procesos manipulativos siguen siendo tan importantes, igual que el dibujo. Yo soy del departamento de dibujo y del área de conocimiento del dibujo. Y el dibujo sigue siendo una ciencia esencial para tratar de construir las ideas desde el principio. O sea, no hay otro medio. Aunque nos facilita las cosas la inteligencia artificial. Es decir, el jueves pasado, el anterior, una alumna mía me presentó una propuesta de un anillo que yo estaba flipando. O sea, decir, niña, eso no lo has hecho tú. O sea, está de puta madre. Y no lo había construido todavía. Y yo le dije, ¿qué es lo que has hecho? Entonces dice, no, es que he cogido, les da hasta como vergüenza. Y les digo que utilicen la IA para lo que sea. ¿Vale? Que experimenten, que vean lo bueno que tienen esas cosas. Si no, es que de los problemas de ética, me dicen compañeros, digo, sí, ¿y qué pasa? ¿Tú te acabas metiendo en el Internet negro a ver páginas de armas? ¿Vale? ¿O te vas a ver pornografía? ¿O te vas a ver trata de blancas? Eso está en Internet. Depende para qué lo quieras usar, ¿no? La herramienta. Entonces, mira los beneficios que pueda tener esas cosas para sacarle partido, ¿no? Entonces, me coge una IA que ahora, si me preguntáis, no tengo ni zorra porque, ay, perdón, que es que digo cosas palabrotas, como están grabando. Y entonces, de repente, dice, he cogido esta IA, le he dicho, le he metido una imagen un par de imágenes de texturas que quiero que tenga de apariencia de acabado el anillo, y luego le he metido mis bocetos. Y le salía perfecto. O sea, yo digo, joder, entonces ¿para qué tenemos que aprender a modelizar en 3 dimensiones, no? O sea, digo, pues muy bien. O sea, es decir, contribuye el tema de las áreas. Bueno, todo este rollo lo cuento porque con mis alumnos intervenimos desde hace 15 años con artesanos, ¿vale? O sea, es decir, provoco que el alumno salga, porque le viene muy bien salir del aula, está metido ahí, salir del aula, tener una conexión con la realidad, etcétera, etcétera. Y fruto de esa relación, al final han salido proyectos que han tenido hasta premios. Proyectos que se han comercializado. Ahora no lo voy a decir, aunque esté grabado, pero hasta el IBAM se ha interesado ya por 13 productos del año pasado y el año anterior, con la idea de comercializar piezas para las tiendas. Y el tema va a pasar por los artesanos, o sea, no es que pase por el alumno, no es que haya venido el IBAM, sino que había una conexión donde han visto un catálogo, por eso es importante también la visibilidad, estar muy presente por ahí, ¿no? Y bueno, pues es una conexión que genera mucha autoestima a mis alumnos, el poder ver realizadas sus piezas bien hechas, ¿no? No cosas hechas solamente en el taller, que está bien que la hagan, pero que ves que son trabajitos que, bueno, les ayudan en ese proceso de aproximación a la tridimensionalidad, etcétera, etcétera, al aprendizaje, pero no al...
Y bueno, la relación que tienen con muchos de ellos es maravillosa. O sea, de hecho, hay algunos de mis alumnos que están trabajando luego con artesanos, con los que trabajaron desde la asignatura, ¿no? Desde la cátedra, ¿qué hacemos? Pues bueno, transferencia. O sea, es decir, el podcast en sí mismo es contar cosas que creo que puedan ser de interés y que normalmente no escuchamos. Tratamos de hacer pequeñas investigaciones sobre temas concretos. O sea, ahora, por ejemplo, estaba comentando un poquito antes, el poco tiempo que hemos tenido, estamos trabajando llevando biomateriales a artesanos de distintos oficios para que experimenten con los biomateriales. Y de repente te ves a una cestera y está trabajando con bioplástico, ¿vale? Que tiene una cierta rigidez, ¿no? Para tratar de operar de la misma forma que trabaja la urdimbre, ¿no? Y etcétera. Estamos trabajando con un ceramista que trabaja con un material de base completamente bio, o sea, no tiene química. Y dice, ostras, que el resultado de aquí tiene una porosidad que te lleva a facilitar el esmaltado, ¿no? Una mejora del esmalte. Pues ese tipo de cosas son las que estamos haciendo. O sea, pequeñas iniciativas donde se produzca algo y luego traer voces expertas que hablen sobre cómo se pueden mantener esas conversaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, pues me traigo una experta, que además es de origen argentino, que dirige una materioteca en Madrid. Y ¿sabéis lo que es una materioteca? Una biblioteca de materiales. Igual que la que hay en el Design Hub, que tiene Matterfall, pues este tipo de cosas están... Pero le cuento un poco la historia y dice, ostras, pues que muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces en las materiotecas están como muy pensadas para aplicar un material desde el punto de vista industrial y ver si eso a lo mejor pasa una generación para que ese material se introduzca en el mercado. O sea, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque resulta muy caro, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos haciendo el ejercicio del día a día de ver cómo eso se puede operar, ¿no? Directamente sin necesidad que intervenga un modelo que a lo mejor tenga que ser el industrial. Estamos probando. O sea. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que hacemos ahí un poco en la cátedra, ¿no? Bueno, voy a presentaros un estudio que hemos hecho recientemente y normalmente pues siempre presento a la gente que interviene en ese estudio y que colabora conmigo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está Carla, que es una investigadora que está trabajando en el ámbito de la biocerámica con nosotros, es decir, que no solamente estamos trabajando en ámbitos generalistas, sino que nos concentramos también en investigaciones que nos pueden parecer muy interesantes. Esta mujer, bueno, esta chica, porque es súper jovencita, no tiene ni 30 años, pues ya estaba exponiendo en el Centro Cultural del Carmen, un proyecto de residencia artística alrededor de las posibilidades que tiene la cerámica negra. Se acaba de ganar una beca en Southampton para trabajar con gente, desde una perspectiva artesanal, para trabajar con gente que está analizando las posibilidades de ese tipo de cerámica para analizar la conductividad de las pilas industriales del futuro. Hemos escrito un artículo y es un cuno que va a estar presentado y se presentó en la... ya existe lo que se denominan las ciencias artesanas. Lo están trabajando fundamentalmente en los países... o sea, es decir, ya existe las ciencias artesanas desde el 2017. Se reúnen varios investigadores de distintas áreas en los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, y decían que ese es un concepto y están teorizando alrededor de todo ese... O sea, están generando marco teórico y tal. De hecho, el año que viene, bueno, ahora voy a tener unos días en la universidad, se viene Harald, que es uno de estos fenómenos que no es diseñador. O sea, es decir, es más un educador antropólogo. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos conectar realidades entre ambas partes, ¿no? Yo está ya planteándose estar un año de estancia con nosotros, trabajando sobre un tema que me parece muy interesante. Que eso luego va a dar lugar a un horizonte y un proyecto donde podemos seguir investigando. Es decir, yo no vivo de dar clases solamente. Es decir, yo parte de mi tiempo me dedico a buscar dinero. ¿Por qué? Porque esta señorita tiene un sueldo, ¿vale? Las investigaciones necesitan una economía. Entonces, todo ese tipo de procesos... O sea, yo he pasado épocas donde he tenido que estar en dique seco investigando de biblioteca. Pues eso ya pasa un poquito al exilio. Hay veces que lo hago, ¿eh? Porque hay veces que me da el punto de historiador y me meto en un tema y no salgo de ahí. Y luego tenemos a Carla, que
estuvo con nosotros todo el año pasado, estudió en la Escuela de Arte Gijón y ha sido un máster, ha sido alumna mía y le dirigí el TFM. Y Carla fue un poco ese bastión donde nos basamos para ayudarnos para sacar este estudio, que lo que ha hecho ha sido reactualizar ese estudio que os decía del 2011. Bueno, en el 2011 había un futuro de la artesanía, pero ese futuro se mantiene en estos últimos 10 años. ¿Qué puede suceder y qué puede suceder en los próximos años, ¿no? Y entonces he titulado la ponencia como el taller híbrido. Y lo he subtitulado diciendo del objeto a un sistema, el nuevo paradigma de la artesanía contemporánea. Es decir, que ha pasado un poco en estos últimos casi 10 años, ¿no? Pongo el 16 porque fue cuando hicimos un reestudio de aquel estudio del 2011, lo pusimos, le dimos un poco más de valor y lo publicamos en el 17, con lo cual ha sido un periodo en el que hemos estado viendo poco a poco qué es lo que ha sucedido en distintos contextos. Nosotros le intentamos dar un poco de base científica a lo que es todo lo que hacemos, porque es nuestro trabajo. Entonces, una de las cosas que nos planteamos es siempre, bueno, quien me escucha en el podcast sabe que me tiro un ratito, unos primeros 10 minutos, suelto unos rollos tremendos por contextualizar el tema que se va a conversar. Y siempre lo hago citando a otros. O sea, es decir, basándome. ¿Por qué? Porque existe una cultura y una literatura científica alrededor de lo que se piensa. Y además es que yo creo que es bueno generar esa cultura de decir, oye, que alrededor de lo que estamos haciendo hay gente que está pensando, aunque sea solamente eso. Con más detalle, llamémosle cuantitativo, o con más detalle de ensayo, pero hay gente que está haciendo, de hecho, su pensamiento y está pasando en todas partes del mundo. Y esto para mí es algo que primero me ayuda porque me permite, me cultiva, ¿no? Y con eso también creo que se puede cultivar a los demás, ¿no? Y creo que si sentamos un poco unas ciertas bases científicas, pues luego todo lo que digamos pues tiene su apoyo. O sea, no es una cosa de decir que no me estoy inventando. Lo siento porque hay gente que se lo inventa. Vamos a crear unas afinidades y hoy se ve que es el color rojo en determinadas ferias y todo lo que se va a llevar es rojo. Pues muy bien, eso me parecerá muy bien que haya gente que viva de vender el rojo o el verde o las flores, ¿eh? Yo lo que intento es vender un poquito de ciencia en cuanto a lo que y datos alrededor de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con el planteamiento un poco de la idea que teníamos con este estudio? Era, primero, ¿por dónde van los tiros? Es decir, yo sé que hay un paradigma tradicional que está muchas veces en el pensamiento de la gente. ¿En qué se basa ese paradigma tradicional? Bueno, primero, muchas veces son si hablamos del mundo objetual, o sea, yo sé que también hay artesanos alimentarios y los quiero mucho, y además en mi comunidad autónoma son artesanos, ¿no? Y bueno, y el chocolate para mí es lo más. Entonces, bueno, pero vámonos al concepto un poco del objeto, que puede ser lo que más nos une, y bueno, el tratamiento de cómo tratamos el tema de los objetos, ¿no? Como algo que se construye con las manos, que se hace, que se deja y que pasa ahí, ¿no? O sea, todavía percibimos la artesanía como un elemento demasiado esteticista, ¿eh? Todo el tema de la nostalgia, la herencia, el pasado, la cultura. Cuidado, no estoy denostando esto, ¿eh? O sea, decir, pero se nos pasa más la base de nuestro querer pensar en qué es la artesanía todavía en una forma de pensar de hace 50 años. Yo tenía pocos añitos hace 50. Tú lees lecturas de los años 60 y a mí hay gente todavía que habla como si me recordara a lo que leo de los años 60. Entonces, indudablemente algo de nostalgia hay. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo aparece la nostalgia? La nostalgia aparece cuando no tengo bases fundamentadas como para proponer algo nuevo. Entonces acudo a la nostalgia porque es algo sobre lo que nos podemos apoyar como comunidad. Bueno, hay una dosis de nostalgia muy importante en la artesanía. Otro, el tema de la producción marginal. Está muy bien, o sea, yo completamente de acuerdo con vosotros, es decir, talleres locales, kilómetro cero, etc. No me refiero a eso, o sea, me refiero a la soledad del artesano, me refiero a nadie me entra por el taller, me refiero a
nadie me quiere, no consigo vender nada, no sé actualizarme, cómo voy a colaborar con alguien. O sea, toda una serie de cuestiones que creo que a lo mejor esta mañana ya habéis empezado a tratar, espero que sigamos tratándolas ahora luego. Y eso al final nos convierte en marginales, o sea, nos excluimos del resto. Es que yo creo mucho en la sostenibilidad, por supuesto, pero cuidado. La sostenibilidad, a lo mejor lo comento ahora luego, la sostenibilidad se tiene que convertir en algo importante en el trabajo que nosotros desarrollamos porque es propio, es una identidad propia de la artesanía. Pero mostrémoslo a los demás, no por dar visibilidad, sino para enseñar al mundo que es un modelo que es necesario para preservar cosas, para ayudarnos como ciudadanos y ayudar al resto. Y por qué no proponerlo como un modelo sustitutivo a los modelos productivos que son tan duros, exigentes o que están destrozando pues, la naturaleza o las formas de hacer las cosas que teníamos antes, ¿no? Eso me refiero a esas cosas, ¿no? Y luego el tema de la transmisión pasiva. Necesitamos aprendices. Madre mía, pues si vamos con esto... Mirad, lo primero que hago todos los días, todos los cursos cuando entran, es preguntarle a mis alumnos qué piensan que es la artesanía. A ver, ¿quién se atreve a decir lo que piensan? Bueno, en este caso, este año tengo un grupo de chicas, que son los que les he planteado, y todos son chicas. Decirme lo que piensan, venga, va, que no voy a hablar yo tanto. ¿Qué piensan ellas de lo que es la artesanía? Tienen 20, 21 años. ¿Qué va? No, ¿qué piensan de lo que es la artesanía en sí mismo? Sí. Tú porque estás muy metida en el ajo, y entonces tú ya estás, la tienes bien adoctrinada, ¿eh? ¿Sabéis lo que piensan? Bueno, lo digo yo, va. No, ni eso. Y doy ya del siglo pasado. Es de abuelos. De cosas de viejos. Es casposa. Eso es lo que piensan de la artesanía. ¿Que te cuesta escucharlo, Aitor? Me cuesta creerlo. Pues ellos lo piensan. Otra cosa es que yo les doy la vuelta en 2 semanas y ya no piensan lo mismo. Pero hay que hacer el ejercicio de darles la vuelta. ¿Qué significa? Que no estamos dando la visibilidad adecuada, ni siquiera en el momento contemporáneo en el que vivimos, que nos creemos que somos muy guays. ¿Vale? Entonces, por eso decir, yo creo que vivimos en un momento de transmisión pasiva, o sea, decir, pensamos que estamos dando cosas muy interesantes a los demás, a lo mejor, claro, porque nos reunimos aquí nosotros y es como, no sé, un encuentro de, no voy a decir Alcohólicos Anónimos, pero donde nos vamos repartiendo, mira cómo lo hago, oye, qué bien, qué maravilla, tal y cual. Llevo 5 años trabajando. Llevo 5 años trabajando. Pero hay que coger y que esto la gente también pues lo vea y vea otra percepción de la artesanía. Hay muchas opciones, o sea, creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Bueno, voy a seguir con esto. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde creemos o dónde nos están diciendo estas ciencias artesanas, ¿no? La gente que... Y lo que estamos viendo y los datos, pues que nos encontramos ya en un sistema, o sea, es decir... Se está empezando a sustituir ese paradigma con cosas que van apareciendo por ahí y no somos muy conscientes, que es que empiezan a haber sistemas relacionales, redes, nodos de conexión con otro tipo de creativos, con otro tipo de encargos que dan lugar a otro tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces aparecen relaciones nuevas, pero relaciones muy potentes, ¿no? Infraestructura material, ¿qué se llama eso? Es decir, bueno, que tenemos unas posibilidades tremendas porque tenemos esa capacidad de extraer el material. O sea, todavía hay algunos de vosotros que extraen el material todavía de la tierra. O sea, antes de ayer estaba en Asturias. Me estaban hablando del azabache. La gente que todavía se va como a la mina, jugándose casi la vida y luego sudando sangre para encontrar ese material de mina para hacer unas piezas. Pero claro,
¿quién sustituye? O sea, bueno, seguiremos hablando. Pero hay un tema ahí alrededor del tema de los materiales. Cuando hablaba antes... Ha pasado algo aquí, creo que lo he sido yo. A ver, ya está. No, es que como todos tenemos el mismo aparato, me imaginaba que algo había tocado sin darme cuenta. Y llevo el mismo aparato porque es que tengo de estos, hasta los pierdo y todo. Y tal. Bueno, el tema de los materiales, ¿no? Es decir, la conexión, el expertise, el dominio del oficio sobre el material. Eso es importantísimo. Ahora mis alumnos se vuelven locos con ir a talleres donde hacen su propio material. No sé si esto está pasando por aquí, el País Vasco, en algunas de las comunidades autónomas donde estáis, ¿no? Es decir, estos cursos donde hacen talleres, donde hacen biomateriales, con un montón de cosas, con el hongo ese, tal y cual. Pues les despierta. Bueno, y los arquitectos con el micelio ya te cagas. Pero bueno, no me parece muy lejano de lo que os quiero decir. O sea, decir, vosotros tenéis unos dominios sobre materiales extraídos de la propia naturaleza y habláis de sostenibilidad, cosa que otros no hablan. Y además son fuentes de estímulo creativo. Esto es otra cosa como muy interesante, ¿no? Pues bueno, me refiero sobre todo a este tipo de cosas. Luego otra cosa es el activismo social. O sea, ¿sabéis lo que es el craftivismo? Voy a hablar de eso luego. O sea, es decir, hay gente que ha hablado ya de esto y en los últimos 10 años ya hay gente que habla de la importancia de la artesanía como un modo de activismo. ¿Había un activismo en los años 60, 70 sobre el que ha girado? Sí, porque, por ejemplo, el concepto, digamos, no voy a decir de los hippies, ¿no? Pero un poco de la vida sana, de salir, digamos, un poco de los contextos industrializados o macroindustrializados, era una figura alternativa donde mucha gente fue al mundo rural. O sea, esto no es tan moderno como pensamos, ¿no? Y entonces buscaban un medio sobre el que sobrevivir y la supervivencia muchas veces se basaba en la artesanía. Y hubo muchos artesanos que eligieron esa forma de vivir. Es una forma de activismo. Pero creo que el formato de activismo en el que vivimos o el que tendríamos que vivir como artesanos tendría que ser mirado, tendría que tener otros puntos de vista, ¿no? Y los empieza a ver. Y luego está el tema de que el taller se convierta en un laboratorio de experiencias. Y esas experiencias, lógicamente, donde tienen ese punto importante es en la relación con el factor circular, con el factor de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la llave, un poco, la idea general está basada un poco en esta frase, ¿no? Es decir, la artesanía no es un vestigio del pasado, ¿vale? Porque si lo basamos en un vestigio del pasado, señores, no pensemos en una artesanía como un medio económico, sino en un elemento cultural. Es verdad que es industria cultural, no lo niego, pero yo no quiero que la artesanía acabe en un museo. Lo digo sinceramente. O sea, es decir, hay que hacer museos y que se vean cosas, sí, tal, la cultura es muy importante. Pero esto es un medio para que mucha gente, y sobre todo si queremos o planteamos un relevo generacional, esto lo vean como una posibilidad de negocio, una posibilidad de verse satisfecho unas necesidades, una posibilidad de expresión, pero que además sirva como un medio para ganar diners en valencianos, dineros. ¿Vale? Y es una ciencia artesana y es activa. O sea, no es una ciencia muerta. ¿De acuerdo? En la configuración de los futuros materiales y las soluciones ecológicas. ¿De acuerdo? No sé si es algo... Esto tiene su impacto. O sea, es decir, ya partimos de una idea como muy, muy potente. ¿Qué hicimos en este estudio? Pues bueno, básicamente, cuando se habla de las citas, etcétera, etcétera, bueno, nos hemos basado en una revisión científica de los últimos 10 años. Hay 2 revistas importantísimas que trabajan alrededor de la ciencia artesana, y ya desde varios años. Una es de Journal Model Craft y otra es de Craft Research. Fijaros, el Craft Research, no sé si alguno tiene algún tipo de vinculación con el mundo de la investigación, tiene cuartil 1, o sea, es una revista de alto impacto en la comunidad científica. Y habla de artesanía. No estamos hablando de revistas de estas de moda o de diseñadores, lo siento mucho, pero, con muchas fototitos y muy bonitas y que hay que hacer fotos de puta madre y hay que divulgar. O sea, no queda más remedio. Pero no me refiero a Lola y al Semana de la artesanía. Me refiero a 10 minutos. No, 10 minutos tampoco. O sea, me refiero a revistas de gente que está dando un contenido alrededor del asunto, ¿no? Ayer donde me fijo yo. O sea, no... Luego, ¿qué hicimos? Un panel Delphi.
ese panel intervinieron 34 expertos europeos, mayoritariamente españoles, ¿vale? Pero también hubo expertos europeos. ¿Qué estaban relacionados? Pues con la artesanía, pero también con el diseño, con la cultura material, la consultoría, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que hay de las asociaciones de artesanos, de la administración, desde la perspectiva que apoya, o las administraciones que apoyan a la artesanía, bien sea como más directas desde las partes de consumo o bien más, digamos, desde fundaciones o centros de artesanía. Vimos o les planteamos 4 criterios de selección a esos expertos, con lo cual lo que estamos viendo aquí, o los resultados que vais a ver, nos vienen dados de esa recopilación y el filtrado que se produce de toda esa información. El método Delphi es uno de los métodos prospectivos más utilizados en los últimos 20 años. ¿De acuerdo? Que son, si realmente es una tendencia real emergente, cada escenario que se les plantea, si tiene un impacto estructural, y eso de alguna forma va a afectar al propio sector, a los propios sectores artesanos y a todo lo que les rodea y al contexto que les rodea, el potencial que tiene de que eso se consolide, de que no sea solamente una cosa que dure un poquito, como una moda, sino que eso se prolongue en el tiempo con sus efectos, y lo relevante que sea para ir continuando nosotros. Uy, ¿se me ha ido? Vale, para continuar con las investigaciones o trabajando sobre ese tema o profundizando sobre ese tema. Y bueno, a partir de ahí salieron 10 escenarios que fueron evaluados y jerarquizados. Con lo cual obtuvimos un dato tanto cuantitativo como, sobre todo, cualitativo, ¿no? Sobre el que profundizar. Entonces, de la revisión científica, aquí tenéis, no hace falta que... bueno, si queréis hacerle una foto. Yo la presentación os la regalo, ¿eh? Si queréis colgarla de la web, yo la colgamos, yo lo regalo todo. O sea, que no me lo reservo. Pero me pasa lo mismo con mis alumnos. ¿Y tú les das los PowerPoints? Digo, sí, padre, pero al menos que se vean el PowerPoint. ¿Sabes? Porque es que no cogen ni un libro, macho. O sea, que se vean el PowerPoint, estudien lo mínimo, saben que las preguntas van a... No voy a preguntaros nada. Entonces aquí veis más o menos de las 2 revistas algunos de los autores principales que nos han llevado a determinar una serie de escenarios. Otras publicaciones, porque curiosamente en el mundo de las ciencias artesanas, por ejemplo, una de las cosas que en un congreso en el que estuvimos allí en Suecia les pareció muy interesante es la perspectiva de los materiales y cómo se trabajan los materiales y las oportunidades que dan los nuevos materiales. Pero bueno, hay gente, por ejemplo, Valentina es amiguísima mía, o sea, y de hecho vamos a sacar un capítulo en un libro sobre el impacto de la forma de entender los materiales, no desde una perspectiva de la ciencia de los materiales, o sea, no desde una perspectiva ingenieril, sino una perspectiva de entenderlo desde la percepción, de cómo percibimos los materiales, ¿no? De hecho, ella fue discípula de Scimancini. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y estudiábamos en la universidad en los años 80, había un famoso libro que era La materia de la invención, que fue un libro. Luego Ezio se dedicó a otras cosas, ¿vale? Pero fue el profesor de materiales en la Politécnica de Milán, ¿no? Y bueno, Valentina es una tía muy maja de nuestra generación. En otros ámbitos también hemos extraído cosas, ¿no? Aquí son un poco los escenarios, aquí tenéis los escenarios que salieron. Ahora, como voy a ir hablando para traducirlo un poco, lo que se llama la neoartesanía sostenible. Sí, también los bautizamos un poquito porque en un Delphi lo que haces es contextualizar ese escenario, ¿no? Y entonces lo bautizas, ¿no? Es como cuando te enseñan eso de la cartera de productos y te dicen la vaquita, el perrito. Nosotros somos un poquito más creativos a nivel de naming, ¿no? Entonces, bueno, la neoartesanía sostenible, el tema de los materiales de la bioartesanía, que llamamos el craftivismo, lo dejamos tal cual porque hay mucha gente que se ha expresado por ahí. La artesanía digital, que está cada vez más, ya estaba presente hace 10 años, sigue presente y continúa, esto lo anuncio, continúa muy presente y va a continuar muy presente. El emprendimiento artesano, el hecho de codiseñar artesanalmente, la propia revitalización de los oficios, el sentido de propiedad, ¿no?
el craft turismo y el craft washing. Estos son dos elementos que se mencionan no solamente en literatura científica, sino también se estaban mencionando en muchos temas cuando se menciona qué es lo que pueda estar sucediendo con la artesanía y cómo se entiende a veces la artesanía, ¿no? En su relación con el turismo y en su relación con otros modos de enseñar artesanía. El craft washing básicamente es que haya gente que utiliza el recurso de la artesanía para dar imagen de que es artesano y no lo es. ¿Vale? Porque queda muy guay. ¿Eh? Yo voy de artesano, pero no hago artesanía. ¿Eh? Bueno, pues era un escenario donde había gente que estaba hablando de eso y nos parecía interesante ver un poco qué es lo que sucedía. Bueno, aquí están un poco los datos, a partir, digamos, de pasar ese filtro, de ese Delphi, aquí están un poco los datos de que veáis cuáles, digamos, se han convertido en lo que serían un poco los escenarios más interesantes, ¿no? El que genera, y ya estaban ordenados de antes. ¿Eh? Esto está en inglés porque lo hemos presentado en una revista española de la Universidad de Oviedo, que esperamos que nos lo publiquen, que está en un Q1, y es un número especial sobre artesanía y turismo. Entonces nos parecía interesante poderlo publicar, pero la publicación se hace en inglés, por eso tengo, digamos, estas tablas en inglés. Bueno, pues aquí veis una ponderación, porque también, digamos, hay unos datos que se pueden ponderar objetivamente, y una serie de comentarios alrededor de las oportunidades o la fortaleza que esos escenarios se puedan dar, ¿no? Sobre todo, digamos, de los que voy a hablar más son de estos 4, que superan el 4 de ponderación sobre 5. Luego estos 3 son importantes, pero ya veremos por qué. Esto sería el mapeo de esos escenarios teniendo en cuenta estas referencias que os decía de lo que habíamos hablado, o sea, lo que le habíamos planteado a los expertos, que es el propio impacto estructural que cada escenario pueda tener, relacionado con el eje de la consolidación o el potencial que esos escenarios pueden tener. Bueno, pues al final esto se lo metes a la IA también para que te haga el gráfico. Parece que no me voy a dedicar a estar punteando con una fea Excel, sino... Y, curiosamente, pues nos saca todo esto, ¿no? Unos datos donde estás metiéndole datos numéricos, donde le estás dando una serie de datos, y veis un poco el cómo en este lado tan importante aparece este concepto de la neoartesanía sostenible, el tema de los materiales, de la bioartesanía, el craftivismo, y también aparece el tema de las artesanías digitales y 2-3 elementos, este también lo podemos rescatar, que ahora comentaré. Bueno, ¿qué es la neoartesanía sostenible? ¿Por dónde van un poco los tiros? Bueno, este esquema, esta gráfica me parece como muy interesante porque hace hablar de ese proceso de integración de lo que va a suceder con este escenario. Va a aparecer una base donde en estos momentos tenemos una base fuerte. ¿Por qué? Porque es inherente la propia artesanía. Es decir, la materia forma parte de un ciclo de vida, de un proceso, donde se produce, en algunos casos, no sois todos, pero donde se produce en la mayoría de los casos, y si no se produce una extracción directa, tratamos de buscar esos materiales que en sí mismo sabemos que han sido extraídos de forma natural, y pensamos no solamente en el uso, sino también incluso en la reparación de ese objeto. ¿Vale? O sea, es decir, le damos una continuidad más allá de lo que es el posible uso. Bueno, esto es un proceso que se llama circular, ¿no? El proceso básico de la economía circular. Bueno, ¿cómo podemos ir, o qué es lo que irá sucediendo y iremos viendo que se superponen? Pues bueno, a medio tiempo de escenario vamos a ver un contexto donde va a aparecer un diseño mucho más sensible, donde va a predominar lo local, lógicamente, pero también se va a producir una producción hiperlocal. O sea, es decir, lo hiperlocal es como una especie de consecuencia de lo que ya venía definiéndose hace 10 años como lo local, donde no solamente estamos produciendo para nuestro contexto, sino también podemos producir para el mundo entero. Pero con un diseño muchísimo más sensible a toda esta serie de cosas, ¿no? Y luego, finalmente, hay un tercer escalón, que todavía es difuso, que es el de la integración también de las herramientas digitales en esos procesos que todavía son muy analógicos. O son, ahí pone análogos, está mal escrito, analógicos.
¿eh? Bueno, no sé cómo eso se puede producir, pero se empiezan a ver cosas que nos empiezan a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, aquí un principio muy interesante. Esto no significa que se vaya a sustituir la artesanía artesanal tradicional, sino que se produce una reinterpretación. Y esto es, digamos, un poco ese escenario de paradigma que va más allá de lo que es un paradigma simplemente de hacer un objeto con materiales naturales, sino algo mucho más, que trasciende a la propia artesanía y que puede llegar a tener un impacto y una visibilidad en la sociedad importante. Bueno, el otro escenario que nos parece muy interesante, o da lugar a muchos comentarios positivos y a una consolidación muy importante por parte de los expertos, es este concepto de los biomateriales, ¿no? Donde hablamos, por un lado, por ejemplo, de productos regenerativos, con objetos de alguna forma que regeneran los entornos naturales. O sea, yo, por ejemplo, he visto ya diseños basados en cuestiones de bioestructuras para tratar de regenerar espacios naturales. O sea, no solamente hacer muros verdes, que están muy bien, nos ayudan a generar menos contaminación, reducir CO2, etcétera, etcétera, sino que están ayudando, por ejemplo, a que cosas tan curiosas como que la biodiversidad se regenere por medios artesanos. Es verdad que no es un producto vendible, pero sí que es un producto de proyecto, ¿vale? O sea, por ejemplo, nosotros presentamos una iniciativa para ver si trabajábamos con el barro de la dana, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con ese material? Y le podemos dar dos vueltas. Pues bueno, ahí, por ejemplo, se nos han adelantado los artistas, están utilizando recursos, digamos, del desastre natural, materiales que no es que provengan, digamos, de la naturaleza, provienen de la destrucción, de esa conexión entre la naturaleza y la destrucción, ¿no? Es decir, nos podéis imaginar la sedimentación en un parque natural como el lago de la Albufera, donde acabó, pues desde Chiva a Cheste o desde la sierra, pues toda la cantidad de toxinas y de elementos que en formato microplástico, micrometales y tal igual, pues han acabado haciendo que se multiplicara la sedimentación del lago. Eso ha producido que las especies de peces, insectos y bacterias, e incluso de aves que se llevan el nutriente y la alimentación, tal, se convierta en una destrucción del ciclo, ¿no? Entonces, hay gente que lo que está haciendo, por ejemplo, es construir. Nosotros propusimos también construir espacios para que los insectos se pudieran reproducir en unas condiciones naturales, ¿no? Entonces, utiliza recursos de biomateriales y bioestructuras. O sea, hablamos ahora, por ejemplo, del diseño generativo, que está basado fundamentalmente en el análisis de las estructuras de la naturaleza para construir espacios para que se regenere el medio ambiente, ¿no? Son contribuciones, ¿no? Pero bueno, ¿esto podemos llevarlo a otros aspectos de lo cotidiano, en otro tipo de objetos? Sí. O sea, si reflexionamos un poco, sí. Luego está el tema de la recolección, es decir, de trabajar. Cada vez se está trabajando más gente, por ejemplo, con algas, que es un material base para muchas cosas, ¿no? El tema de los residuos orgánicos, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una contribución en la recolección a lo que es no el reciclado, pero sí que el uso de materiales naturales que provienen, digamos, de esa recolección. El otro día juntamos con gente de Milán a diseñadores y a expertos de zonas costeras, casi bioingenieros, para ver qué es lo que podría salir de ahí, ¿no? Estamos trabajando mucho en un concepto que es el del biodiseño. Y eso al final va a traer sus frutos. O sea, es decir, todas esas reflexiones y esa conexión entre disciplinas va a traer sus frutos. Y ahí la artesanía tiene mucho que decir. Y luego, en algo que a lo mejor puede estar más cerca a lo que ya hacéis, ¿no? El concepto del taller como laboratorio. Eso significa una artesanía que se cree que es importante para el momento contemporáneo en el que vivimos. Es decir, donde se produzcan interacciones, donde esa sensibilidad
llegue a unos niveles importantes, ¿no? La sensibilidad que le dais a vuestros proyectos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que les digo a mis alumnos con esto de la antirrespuesta, ¿no? a lo de los abuelos y lo de la caspa es, el artesano tiene una sensibilidad que el ingeniero no tiene. No es que quiera decir que los ingenieros no tienen, ¿eh? Pero se nota en la pieza. O sea, es decir, la pieza necesita al final un remate. El otro día lo decía en Toledo porque hablé sobre el tema de la artesanía digital, porque es lo que me pidieron. Yo les dije, mirad, podéis utilizar recursos o no digitales. Son muy buenos, ¿vale? Pero lo importante es que la pieza la termine un artesano. O sea, yo he tenido proyectos, por ejemplo, he participado en proyectos de restauración, etcétera, etcétera, y siempre he acabado con artesanos. ¿Por qué? Porque le dan, digamos, el detalle, si hay que hacer una réplica de algo, siempre le dan el detalle que la máquina es imposible. O sea, la fresa que va por control numérico no se la puede dar, ¿no? Entonces, aprovechar, digamos, esa sensibilidad y que esa sensibilidad está relacionada con la sostenibilidad y podamos introducir el concepto de la biofabricación de una forma más fácil que a lo mejor la puede introducir la industria, ¿no? ¿Por qué el artesano en todo esto? Pues porque es esa manifestación de conocimiento situado, es esa manipulación donde aparece el tema de las manos, del proceso desde el principio hasta el final y, evidentemente, como un modo operativo, como se estaba diciendo, frente al modelo industrial. Y quedan 10 minutos, qué bien. Es que yo no sabía cómo introducir esto para alargar un poco el tiempo. ¡Ah, qué es broma! El craftivismo. Bueno, pues el craftivismo tiene un craftivismo que va a conectar lo de lo estético. Yo no sé si sabéis que existen los activistas culturales, ¿no? O sea, al final tendríamos que tener una parte de activismo cultural. Tenemos que influir de alguna manera en la sociedad. Y cada uno en su puesto. O sea, decir, lo que no puede ser es que en la soledad del taller yo me quedo conmigo mismo y que le den a los demás. Esa es una parte importante. Yo me reúno de vez en cuando con responsables de asociaciones. Y este valor tiene que emerger, y a veces tiene que emerger no solamente de las redes que se puedan crear entre gente que conecta mejor, o en redes más contemporáneas, como SACO, sino que tiene que surgir en el propio asociacionismo, llamémosle tradicional, ¿no? O como una de las puntas importantes, ¿no? Bueno, en sí mismo tiene que haber una reacción frente a la estandarización. O sea, y una reacción frente al modelo industrial. Eso hay una parte importante cada vez más de la sociedad que lo valora. Evidentemente, quien no se lo puede pagar, no se lo paga. Pero hay una parte de la sociedad que cada vez eso lo ve importante. O sea, eso, es decir, yo me acuerdo cuando desapareció la Mediterránea, la cooperativa famosa de soplado de vidrio que estaba en la ollería. Se cargaron todo el vidrio de la ollería y hoy en día solo hay una persona que sopla vidrio en caña en mi comunidad autónoma. Una persona. Una. Es bestial. O sea, a mí me parece... ¿Por qué se la cargan? Pues porque hay una sociedad que no entiende, llamémosle la pieza artesana en vidrio con burbujas. Y luego aparece el fenómeno de IKEA, que era contemporáneo, y dice, para una pieza, aunque tenga diseño, para una pieza con burbujas me quedo la de no burbujas, frente a 30 euros me quedo con la de 2 euros. O sea, no hay mucho mecanismo. ¿Qué es lo que no supimos hacer? Enseñarle a la gente que esas burbujas eran de puta madre. O sea, eran importantes, eran un atractivo, eran una manifestación de lo bien hecho. No lo supimos decir, ¿no? Entonces, esas cosas nos tenemos que preocupar por ellas como colectivo. Otro aspecto es ser comunidad. Es decir, ¿en qué tipo de redes o en qué círculos de creación nos movemos? Porque yo cuando termino me voy a hacer el chato y el tardeo, ¿vale? Pero ¿en qué nos movemos? Yo no digo que no te vayas a tomar un vino después de pasar un día de aciago, de un montón de trabajo, pero ¿en qué circuitos nos movemos? Cuando hablamos de que somos industria cultural, cuando ¿en qué ámbitos nos estamos moviendo? Incluso aquellos que hacéis piezas y no tenéis, digamos, os movéis solamente sobre piezas utilitarias. ¿En qué contextos, ¿no? ¿Dónde nos movemos? Y luego...
ese tipo de relaciones, ¿dónde nos llevan? Ya no solamente puedo hablar de relaciones de comunidades de artesanos, sino también de comunidades donde aparezcan otro tipo de profesionales. ¿Conectamos con diseñadores? ¿Conectamos con arquitectos? ¿Conectamos con interioristas? ¿Conectamos con con el arte contemporáneo? Donde, por ejemplo, empiezan a aparecer artistas emergentes que utilizan los oficios como la cerámica, la joyería, etcétera, etcétera, y son verdaderas bestias pardas, maravillosas bestias pardas. ¿No? Pues ese tipo de cosas de comunidad. Yo, por ejemplo, aquí planteaba decir, oye, las bordadoras, ¿no?, que se reúnen y hacen su patchwork y todas sus cosas, se juntan, forman comunidad. Pues tenemos que montar de vez en cuando comunidades a un nivel, digamos, un poco más potente, ¿no? Y el otro es, digamos, la resistencia. Es decir, evidentemente, estar cerca de discursos críticos, ¿no? Y creo que la artesanía puede aportar valores o cuestiones muy importantes relacionadas a aquello que a los demás también nos sensibiliza. Por ejemplo, cada vez está habiendo una posición de las mujeres en la artesanía importantísima. A lo mejor hablamos de eso, ¿no?, luego en la mesa redonda. ¿Y es un aporte importante solamente por el hecho de ser mujeres o porque nos pueden dar mucho de sí por sus experiencias, etcétera, etcétera? Pues seguro. La población migrante, ante los problemas que tenemos. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo en los años 70 leer cosas alrededor de lo que se hacía en Francia, de buscar, por ejemplo, en la revalorización de los oficios, buscar en la población migrante la mano de obra de los que no quieren hacer artesanía. Y en Francia hubo políticas para apoyar iniciativas en ese sentido, ¿no? Estoy hablando de que ellos nos adelantan en cuanto a la influencia de la inmigración en sus ciudades, sobre todo. O la crisis climática, ¿no?, en cuanto a todo lo que estamos hablando. Todo esto es craftivismo. O sea, esta forma de conectar estas tres grandes ideas, ¿no? Combinar esa potencia visual en la construcción, digamos, de comunidades afectivas. En la digitalización, bueno, hay un miedo tradicional importante que se está superando alrededor, digamos, de lo que es la influencia de que lo mecanizado destruye la autenticidad. Pues no es cierto. O sea, esto es una defensa que nos saca... ¿Por qué existe esta defensa? Porque nos saca del confort. O sea, nos saca de un lenguaje, que es el analógico. O sea, pensar que yo soy de una generación absolutamente analógica. Y yo me he tenido que adaptar a los tiempos. O sea, ¿por qué? Porque mi público, que son mis alumnos, fundamentalmente, son digitales. Y yo tengo que establecer una relación de lenguaje en el cual conectar con esta gente. Si resulta que los que nos van a sustituir, no quiero decir la palabra sustitución, que suena fatal, es un poco profacha, pero aquellos que de alguna forma van a ser nuestro relevo generacional vienen con el instrumento digital en sus manos, porque han sido formados así, algo va a tener que intervenir lo digital en el futuro de la artesanía. Y ya lo está haciendo. O sea, hay talleres, de los que conozco yo en mi entorno, en mi contexto, que llevan ya 25 años trabajando digitalmente. Y nadie les ha dicho que no son artesanos. Es más, defienden sus modos de trabajo como artesanales. Claro, si lo decía, yo tengo un buen amigo, Víctor, que viene de la economía, pero que se queda con el trabajo de su padre a partir del 98, uno de los mejores tallistas de la industria del mueble valenciana. ¿Vale? Su padre lo cogió y le dijo, vámonos a Italia. ¿A ver la Feria de Milán? No. A ver, en toda la Toscana, los innumerables talleres de talla en madera que todos tenían controles numéricos. Año 98. ¿Vale? Ahí entran un poco procesos. Evidentemente quiero ser más competitivo, quiero ser menos, quiero tener más. Yo no digo que haya que tener una máquina que me haga parte del trabajo, sino que estas cosas están ahí y no podemos ser... hay clientes que, por ejemplo, trabajan solo digitalmente. ¿Cómo vas a recibir tú los ficheros? ¿Tú me recibes la información para ajustar esa cocina de piedra de excelencia que te la diseña un interiorista de categoría y la vas a meter en el... La tienes que meter en un control numérico.
tienes que saber que existe un chorro de arena que corta. O sea, y aunque tú no lo utilices, a lo mejor en un momento dado lo tienes que utilizar, pero tienes que saber dónde subcontratarlo, porque a lo mejor ese proyecto te interesa, ¿no? O eres el único que puede, de alguna forma, dar ese acabado, esa terminación. Bueno, y entonces aquí aparece la realidad híbrida de herramientas que nos pueden ayudar y nos pueden dar valores añadidos, ¿no? Esto es una cosa que está ahí. Es verdad que todos nos dicen, los expertos nos dicen que hay que tener una reflexión crítica frente a este problema, evidentemente, pero como con cualquier cosa, ¿no? No nos vamos a enfrentar a lo digital inundándonos absolutamente de lo digital, sino sabiendo establecer dónde se produce esa relación. Yo tengo artesanos que han tenido experiencias maravillosas y no van a utilizar lo digital seguramente hasta que se mueran. O sea, no lo van a utilizar, salvo cuando les pongan la esquela y tal, pero porque no lo necesitan. Pero luego nos encontramos gente que en ese relevo generacional los talleres se están diversificando. Una palabra muy interesante. Yo tengo un antiguo alumno mío que gracias a conocer el tema digital le ha dado la vuelta al taller de artesanía fallera de su padre y de su abuelo. Y ha entrado en mercados nuevos gracias a la introducción de estas tecnologías. Cuando me refiero es que, evidentemente, un artista fallero no hace fallas. O sea, lo que menos se hace son fallas, ¿no? Pero ha entrado en publicidad, ha entrado en el mundo de las carrozas, ha entrado en el mundo de la personalización, ha entrado en el mundo del arte sacro. O sea, cosas muy interesantes. Y luego los 3 ejes son esos otros 3 escenarios donde creemos que se van a dar infraestructuras para el cambio, ¿no? Uno es el tema del emprendimiento, otro es el tema de la co-creación, de la colaboración horizontal con otros profesionales, y otro tema es el de la revalorización de los oficios, ¿no? Por ejemplo, hace falta que la artesanía tenga un valor importante. Creo que alguno de vosotras me comentabais ayer cuando nos reunimos para hablar de la mesa redonda, ¿no? O alguien me lo ha dicho estos días, ¿no? Creo que en Francia se entra un programa de promoción de la artesanía en la educación con un porcentaje de horas, no sé si en la primaria, de los centros educativos. Esto es importante. ¿Somos capaces de mantener un diálogo con la administración educativa de las comunidades autónomas donde están delegadas donde haya una participación, un entendimiento, aunque no participemos nosotros, pero que les digamos, oye, que lo que no queremos es que lleguen a la clase de Manolo y piensen que esto es cosa de abuelos, ¿vale? O que solamente piensen en que hacer florecitas de pasta de papel en un taller de actividad extraacadémica. No, es que no es eso la artesanía. Aunque hagáis papel maché, no pasa nada. Y bueno, y todos estos, digamos, son un poco señales de alerta, como es el craft washing, el craft tourist, el sentido de la pertenencia aislado, ¿no? Tiene sus riesgos, ¿no? Son escenarios en los que no creemos y que tiene ese punto negativo. Bueno, aquí está una transparencia creo que ya se estoy acabando, de un poco de que ha habido una transición en estos últimos 10 años, de pasar, digamos, bueno, en esta es más claro, ¿no? Ha habido una trayectoria evolutiva que hemos pasado de una inteligencia sostenible a lo que es esta nueva artesanía o este trabajo con los biomateriales, de pasar de la idea del persumer, que es la incorporación, digamos, del consumidor como parte del desarrollo de un producto, que esto es un tema también muy interesante, ha evolucionado a un concepto más de trabajar para dar respuesta al consumidor de otras maneras, trabajando con otro tipo de profesionales o entre los mismos artesanos, es decir, trabajar más de un artesano junto. Y hemos pasado de una artesanía digital que ya preveíamos a una idea de integración de las artesanías digitales, ¿no? Hay algunas lagunas que no hemos identificado todavía claras, ¿no? Y yo creo que los expertos incluso todavía no saben qué va a pasar con la inteligencia artificial. A mí ya ha habido una microcredencial, hemos empezado a dar microcredenciales en las universidades relacionadas con el mundo de la artesanía, ¿no? Entonces, una de las cosas que me han pedido los artesanos es un curso sobre inteligencia artificial generativa para ayudarles en los procesos de creación. Y yo sorprendidísimo. Ha venido de uno de los sectores artesanos de mi comunidad. Pero bueno, entendemos que van a pasar cosas. Y yo os digo una cosa, mirar al sector de la moda. O sea, es el sector
más potente, más cercano que tenemos, donde la inteligencia artificial está haciendo verdaderas bestialidades. Cuando digo bestialidades no es cosa chunga, ¿eh? Cosas que me apasionan. O sea, por ejemplo, todo el tema este del probador digital, donde antes un probador digital hace 3 años costaba 20.000 pavos, un aparato de estos que te ponías ahí y de repente te salía y tal, un producto medio chino, tal. Ahora lo tienes al alcance prácticamente de tus manos. A ver, entrar en las chicas en Zara y os podéis probar toda la ropa de Zara con una foto entera y de perfil. Todo. Y salís haciendo así con la ropita para ver cómo quedas. Y solo si entras desde España. Yo a mis amigos de Hispanoamérica les digo, entrar por la... Es increíble. O sea, pero no estoy hablando solamente de la IA generativa desde el punto de vista de la creación, sino desde el punto de vista de organizar nuestro trabajo, desde el punto de vista logístico. O sea, que lo busquemos para reducir los problemas y los traumas que tenemos de enfrentarnos al mundo de los negocios, al mundo del taller, de creernos pequeños empresarios autónomos y que eso nos facilite tareas. Y bueno, pues esta sería un poco la visión final, ¿no? Esta es la idea de la anatomía de lo que entendemos a raíz un poco de esta reflexión de lo que yo considero que es el artesano expandido, ¿no? Que tiene cabeza donde el emprendimiento, donde la sostenibilidad, donde le hace falta todo ese tipo de cosas de marca, de entender el marketing ético, etcétera, que los tiene. Pero lo que pasa es que simplemente hay que sacárselos de su alma, de vuestra alma, de las manos, ¿no? De que hay que preservar, evidentemente, las técnicas, ¿no? Pero pasarlas, digamos, por un filtro de la importancia, de creérselo, de trabajar y enseñárselo a los demás. Y luego, evidentemente, una cosa muy interesante, es decir, que todos esos escenarios también nos llevan a entender un contexto de red, un contexto de nodos, donde tenemos que estar conectados. También con nuestros consumidores, Es decir, el hecho de percibir y saber y conocer qué es lo que piensan también es importantísimo, ¿no? Pero sobre todo desde un punto de vista craftivista, de poder hacer micropolítica, porque si no nos quedaremos siendo marginales, ¿vale? O sea, es decir, es como los partidos que no consiguen estar en el Parlamento, quedaremos fuera. Y luego, en torno a toda la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo de la creación y el mundo de los profesionales que nos pueden llevar a buenos caminos, ¿no? Yo creo que luego nos contarán, o sea, a lo mejor ya os han contado algún proyecto o alguna idea de conexión. Yo creo que ahora nos van a contar alguna experiencia que va un poco en este sentido, ¿no? Pues ya está. Y esto se finí, ¿no? Yo creo que gracias por escucharme. Y bueno, y luego si alguien quiere algo, bueno, como luego vamos a estar en la mesa redonda y ojalá podamos hacer algo partícipe al público, no os dejemos completamente secos con la cantidad de información que recibís, cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición.